Spider-Man Lejos de Casa ha llegado a los cines para darle el cierre final a la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel, y luego de haberla podido ver y disfrutar en el cine, les traigo este video donde les contaré sobre los 13 mejores y peores puntos de esta secuela, de la tercer saga del Hombre Araña en el cine. Pero antes de iniciar, les aviso que este video tendrá spoilers de la película, así que les recomiendo que si no la han visto, que vean el video luego de verla. Habiendo dicho esto, comencemos. Una de las mejores razones de por qué hay que ver Spider-Man Lejos de Casa, es para ver la gran química entre Tom Holland y Jake Gyllenhaal, un dúo que en la primera hora sacan chispas de verdad, y le entregan mucha magia a este film, donde cuando ambos se enfrentan se vuelve algo fácil de disfrutar dentro de la película, donde además de la química de ambos, Tom Holland mostró que está hecho para ser el Hombre Araña, y que su actuación como tal es formidable y perfecta, al igual que la de Gyllenhaal como Misterio, que al ser un personaje tan complicado, su actuación resulta ser más que maravillosa y muy disfrutable, siendo a mi entender uno de los mejores villanos que se presentó en el UCM en los últimos años, y aunque en el final un poco se desdibujó su papel, creo que Gyllenhaal debe volver a ponerse el traje de Misterio, por más que su personaje haya tenido un cierre en la película. Uno de los puntos conflictivos de la película, pasa por sus romances espontáneos, donde tenemos tres. El primero de ellos es el de Ned y Betty, el cual resulta un romance estúpido e innecesario dentro del film, más porque arruina y quita protagonismo a Ned, quien en Homecoming tuvo una mejor participación. El otro romance es el principal, entre Peter y esta nueva MJ, la cual directamente no es una relación orgánica, y si bien no es tan forzada, el que cuando los dos se junten simplemente y actúen como bobos hace que cuando vemos la relación entre ellos, o nos provoque rechazo por lo absurdo que se ve, o que simplemente no nos termine de encajar la pareja que forman. Finalmente el tercer romance es el de Happy y la tía May, el cual personalmente fue el único romance de alguna manera coherente, y el cual sí se ve orgánico o por lo menos adorable y aceptable. Algo de lo mejor que tiene la película, a pesar de sus idas y vueltas, es que podemos conocer más a profundidad la personalidad de Peter, que no deja de ser un adolescente convertido en un héroe, que es forzado a defender el mundo, pero no se olvida que quiere disfrutar de su edad y con la chica que le gusta. A pesar de que la historia retrate cómo Peter ha crecido pero involucionado a la vez, nos deja muy en claro que la pérdida de su mentor y los hechos de Endgame lo han choqueado en grande, y termina siendo esta la razón por la que Peter tiene un gran conflicto entre sus decisiones tontas y sus responsabilidades, una vez que mete la pata y tiene que solucionarlas. Dentro de las decisiones que toma Peter mencionadas apenas en el punto anterior, una de las claves en el giro argumental del film, es la entrega de Edith de parte de Peter a Misterio, lo cual precisamente no es una decisión que tomaría Peter Parker si las circunstancias fueran otras, ya que el que Peter estuviera de alguna manera aún choqueado por la muerte de Tony, recorriendo su camino propio pero donde todos lo ven como el nuevo Iron Man, y él siendo un adolescente en un punto inestable emocionalmente, toma una decisión drástica muy rápido, siendo un argumento válido para la película, pero que en el análisis minucioso no termina de ser apropiado para la inteligencia de Peter. El tonicismo es uno de los puntos fundamentales de la película, ya que desde el inicio, desde los sentimientos de Peter Parker, hacia los sentimientos y motivos de Misterio, las razones desprenden de Tony Stark, quien ya no se encuentra, pero aún así logra seguir siendo el foco del mundo. De manera personal, a mí no me molesta que haya sido así, ya que la historia que nos contó este UCM, es el de una figura casi como paterna para Peter, y el hecho de que unieran ciertas piezas para mostrar cómo y por qué se creó y apareció en Misterio me gustaron, pero tomando en cuenta que esta era la película de Spider-Man, sí creo que es un punto de discusión, y que para el lado que se vea puede ser una buena manera de conectar la película y varios puntos, o bien una forma negativa de usarse la imagen de Tony Stark en el cierre definitivo del UCM, que básicamente creó Tony Stark. Creo que una de las dudas que todos teníamos, y que fue maravillosamente explicada, fue cómo afectó en la sociedad que las personas desaparecidas con el chasquido de Thanos, regresarán luego con el chasquido de Tony, tras 5 años de estar ausentes en la Tierra, lo que se explicó en el inicio del film con el noticiero estudiantil, explicando que aunque pasaron 5 años y las vidas de muchos cambiaron, todos los que regresaron retomarían sus vidas desde el punto en que quedó, con ciertos cambios entendibles. En esta presentación,
se nombró a todo este hecho como el Blitz, siendo una muy buena introducción al film. Creo que la película, tal y como decenas de anteriores cintas del universo de Marvel, exageran del humor. Este film creo que lo hace perfectamente para dar un film cómico, donde si bien los compañeros de Peter Parker toman mucho protagonismo, tal vez sin estar realmente a la altura, pero los dos personajes principalmente estúpidos e innecesarios para la trama de la película, fueron los profesores del viaje, quienes abusaron drásticamente del humor, algo que se nota perfectamente en la escena del avión del inicio, y aunque varias de las escenas de los profesores son chistosas realmente, son tan exageradas y reusadas una y otra vez, que van perdiendo su sentido con el paso de la película. Tal y como ha venido siendo en el último tiempo, las películas de Marvel se concentran en tener dos actos principalmente. En este film, la primera es toda la presentación de Misterio junto a su unión con Spider-Man, y la segunda pues es cuando Peter descubre la verdad y la película continúa su rumbo, donde si bien a medida que vas viendo la película y conoces un poco que quién es Misterio, la trama se va volviendo fácil de predecir, pero aunque lo sea, no deja de ser disfrutable, ya que el humor correcto junto a unas escenas magníficas, y a un par de escenas tipo dramáticas, hacen que el giro que toma la película sea fuerte, sea simple y muy efectivo de manera perfecta dentro de esta cinta. Creo que a pesar de que la película es muy buena para disfrutársela, y tiene una historia simple y bien lograda, creo que se queda a medias, al no ir aún más allá de lo que fue, por ejemplo la primera escena postcrédito donde la historia toma un giro de 360 grados, y algo así o parecido le faltó a la trama de la historia, que no dejó de ser una cinta disfrutable, con una historia simplista y efectiva, pero que desperdició la oportunidad de mostrar algo, o alguien más para el futuro. Al ver el tráiler de Spider-Man Lejos de Casa, parecía que se abría la puerta para ver el Spider-Verse en el UCM, pero al ver la película nos damos cuenta que eso nunca pasará en el corto plazo, siendo una gran manera de crear el impacto con el tráiler de la película, pero algo que decepciona un poco, porque seguro que ya muchos esperábamos ver algún guiño de Tobey Maguire o algo por el estilo, pero hay que resaltar que la historia del multiverso, para quienes se hayan olvidado, es un hecho, pero probablemente esa historia continúe más con el Doctor Strange, antes que la veamos con Spider-Man. Sin duda alguna Spider-Man Far From Home, les guste o no, tiene la mejor escena postcréditos de la historia del cine, porque no solo en una pequeña escena, sino que es la escena que cambia toda la vida de Peter Parker de golpe y de manera inesperada, planteando que el futuro para este personaje será aún más épico, y cumple perfectamente que cuando nos vamos del cine, nos deja queriendo saber qué pasará después de eso. También creo sin dudarlo del por qué es épica esta escena, es por la aparición de nada más y menos de J. Jonah Jameson, quien tan solo con unas pocas frases, se roba la escena literalmente más, porque quien le da vida es nada más y menos que J.K. Simmons, el mismo que le dio vida al director del Daily Bugle en la saga original de Tobey Maguire y Sam Raimi, siendo una encantadora sorpresa final. La segunda escena postcréditos, personalmente me gustó mucho por el marco de lo que fue la película, pero si lo analizamos a fondo, simplemente refuerza la idea dejada en Capitana Marvel, de que los Skrulls simplemente son tontos alienígenas que no parecen hacer daño, aunque esto en sí no significa que no pueda haber otra rama malvada de los Skrulls, para poder desatar las guerras secretas, algo que en este momento parecería difícil de ver en el corto plazo dentro del UCM. Finalmente llegamos al último punto, donde la pregunta es muy clara: ¿es esta secuela la mejor película del Hombre Araña? Y la respuesta es simple y contundente: no, no lo es, porque no supera de ninguna manera a la película de Spider-Man Un Nuevo Universo, tampoco a mi gusto y entender supera la de Spider-Man 2, con el arácnido enfrentándose ante su mejor villano en el cine que ha sido Otto Octavius, pero sí creo que esta película con Misterio se coloca ahí atrás de ese film, y supera ampliamente a la de Homecoming, a las de la saga de Andrew Garfield, y las otras dos películas de Sam Raimi. En definitiva, Spider Far From Home es muy simple pero muy efectiva, una comedia juvenil que va para todas las edades, y una historia que es compleja por un lado, pero que es fácil de entender y de disfrutar si se dispone el hacerlo, ya que si solo van a verla para criticarla por todo, mejor ni gasten su tiempo en hacerlo y vean otras cosas. Lo que sí es seguro, es innegable, esta película cuenta con dos grandiosas escenas postcréditos, donde la primera es sin duda la mejor de la historia del UCM, y diría que de cualquier película que se haya hecho. Si han visto la película me gustaría saber qué les pareció, y si les gustó el video, dejen su pulgar arriba, y suscríbanse al canal. Ahora me despido hasta la próxima, muchas gracias.